Bueno, no, en realidad hay que contestar nada, digamos. O sea, primero, muchas gracias por toda la lectura, las preguntas, las sugerencias. Espectacular, o sea, un libro es un libro solo cuando realiza su travesía desde la escritura hacia la lectura. Y ustedes hoy día hicieron que mi libro existiera socialmente, que es lo más importante. Lo demás tiene que ver con carga académica, vanidad, etc. De forma que esto es lo que justifica un libro, realmente, el que haya una escena. Y es una escena además totalmente prostética. ¿Se usa esa palabra, no? Porque siempre la confundo con prostática, pero era más dolorosa esa palabra. Prostática es la que te hacen el annual review, digamos. El annual review, no el annual review solo. Prostética en el sentido de que la comunidad de referencia de este libro tendría que haber sido el conjunto de amigos chilenos que están tramados en su escritura. Y curiosamente no es un libro que tenga una recepción muy amigable en Chile, no porque en Chile haya gente crítica, sino porque efectivamente en Chile no se lee. Un libro que leen los amigos, ¿no? Y entonces este gesto ya de por sí justifica plenamente el trabajo intelectual que uno intenta hacer, así que por eso muchas gracias. Después de decir que tampoco tengo ninguna respuesta, porque sería traicionar al libro mismo el tratar de responder teóricamente con las sugerencias que ustedes plantean, sería una trampa, digamos, ¿no? Más bien lo que haría yo sería evitar en el tipo de sugerencias donde ustedes enfatizan que hay momentos ciego, ambiguo, para decir que sí, que estoy la mayoría de las veces de acuerdo, por ejemplo, con ciertas formulaciones. Y nada, voy a comentar un poquito las cosas que me parecen espectaculares. Daniela pone la atención muy precisa en la figura de la metamorfosis de la soberanía y en la forma en que la economía de una otra forma sobrecodifica lo político, ¿no? A mí me interesa mucho esa tesis de la soberanía, de la metamorfosis soberana. Creo que Miquela también hace esa observación, ¿no? Porque no estoy pensando en possoberanía, quizás esa es mi diferencia con el espectacular libro de Oscar, sino que estoy pensando en un momento de metamorfosis. La palabra metamorfosis para mí es central, ¿cierto? Porque lo que estoy tratando de hacer en ese momento es criticar la versión marxista o liberacionista, como la llamo a veces, y la versión liberal, que no es lo mismo que liberacionista, de la historiografía latinoamericana, que pone énfasis en la ruptura de 1810, precisamente como ruptura, como reinvención de un mundo nuevo, ¿no? Y cuando lo que estoy tratando de mostrar, a partir de una bibliografía más reciente, es que en rigor lo que ocurre es una metamorfosis soberana, ¿cierto? Y esa metamorfosis soberana nos permite leer el archivo historiográfico latinoamericano de manera distinta. Entonces es una disputa contra la historiografía, fundamentalmente, ¿cierto? Contra la historiografía y por cierto me permite leer la llamada globalización, ¿cierto? Como una metamorfosis del mismo tipo, ¿no? Esa sería para mí una de las cuestiones centrales, y ahí Daniela creo que pone lo explica muy bien, ¿no? Y eso da paso a otra cuestión que es fundamental, que también refiere Alberto, ¿no? Que es la diferencia entre ese proyecto liberal que sobrecodifica históricamente el republicanismo latinoamericano, ¿no? Es decir, lo que yo haría para enfatizar, por ejemplo, un tipo de approach como el de Rafael Rojas o el de Antonio Rivero, que no es el Rivera de España, sino de México, ¿cierto? Es pensar la relación entre republicanismo y liberalismo como tensión. Como tensión. En América Latina, de una u otra forma, para ponerlo en términos clásicos, el liberalismo habría sobrecodificado históricamente el republicanismo, haciendo que la posibilidad de pensar un proyecto alternativo a la metamorfosis permanente de la soberanía sea ese republicanismo permanentemente en fracaso, que eso es lo que está en juego para mí. Después, claro, Peter hace la referencia muy importante, ¿no? A la figura al debate que hay entre Zizek y Badiou. A mí me parece muy importante, sobre todo en la de Tigrit Subject, ¿cómo se llama? El sujeto espinoso, ¿no? El espinoso sujeto. Cuando Zizek muestra de que en Badiou hay un punto irresoluble, fundamentalmente irresoluble, que es la diferencia entre evento verdadero y evento falso. O sea, ¿qué es lo que le da al evento su condición de verdadero? La decisión. Simplemente la decisión. Esa es la... Después, por supuesto, ellos se juntan. De hecho, yo asistí a la primera reunión de ellos dos, que fue en Irvine, en la Escuela de Humanidades de allá, y se pusieron de acuerdo sobre eso, ¿no? Pero lo que estaba en juego era precisamente el carácter ambiguo del evento, ¿no? Hay una pregunta que me interesa mucho de Peter, que es hasta qué punto las artes y la imaginación tienen un cierto... ¿Cuál es el privilegio o el posible privilegio que podrían tener las artes? Y en eso incluye las artes visuales, ¿cierto? Performance, poesía, literatura, etcétera, ¿no? Si es que efectivamente hay algo así. No hay ninguna cosa por esto, no hay ningún privilegio.
no hay ningún privilegio, salvo que el debate chileno se dio en ese contexto. Pero para mí el derecho también es una forma histórica de imaginación. No es solamente ideología, metafísica, etc. ¿Sí? O sea, la diferencia entre imaginación y derecho no es sustantiva o dicotómica. Eso me interesa mucho a mí, ¿cierto? No se trata de oponerle al derecho la imaginación, porque el derecho es una forma histórica de la imaginación. Lo que pasa es que como forma histórica de la imaginación ha sido codificante de otras formas de la imaginación. Pero esto es básicamente cuando Derrida nos dice, ¿no? The right to literature, ¿cierto? Nos dice el reverso del derecho ha sido la literatura en la medida en que los dos dicen lo mismo. En los dos resuena la representación de lo humano más allá del antropomorfismo, ¿no? Entonces eso para mí es fundamental, ¿no? O sea, para mí la imaginación poética moderna que surge en el siglo de oro está anticipada por el debate jurídico sobre el estatus del salvaje, por ejemplo, ¿no? Y de la misma forma, el debate contemporáneo sobre formas de la imaginación no puede escapar sino a las formas de pensar los límites del contrato social que heredamos del modelo burgués nacional estatal de democracia. De forma que yo no. Ahora, eso no significa que yo esté de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, que diga que en rigor lo que hay que hacer es oponer un derecho construido desde la autenticidad del sur o desde la autenticidad de los centros de saber que no son hegemónicos, porque ahí se juega la disputa, ¿no? Pero más bien yo lo que estaría pensando sería la figura lefortiana, demostrar que el derecho no solo es ideología, sino que también es performance, y por lo tanto también es imaginación. Y claro, esto es relevantísimo, por supuesto, todo lo que estamos tratando de conversar con respecto a esta figura de la imaginación, como una forma alternativa de la trama respecto de la modernidad marginal latinoamericana. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, porque efectivamente yo lo que estoy tratando de hacer es pensar en un cosmopolitanismo que renuncie por fin a la tragedia habermasiana de la modernidad incompleta, o a la representación de Herlinghaus respecto de la modernidad heterogénea, modernidad marginal, etcétera, 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 ¿no? Todo ese tipo todo ese tipo de contribuciones de los años 80 y 90 a mí me parece que quedaron sobrecodificadas por una teoría transicional y una teoría de la sociedad civil que terminó haciendo un flaco favor a los debates culturales y que ni siquiera fue eficiente en la inversión de políticas públicas. Después, claro, totalmente de acuerdo, el libro es una crítica sistemática al historicismo, como lo plantea Magdalena, ¿cierto? Y donde se juega la diferencia fundamental entre el concepto burgués de catástrofe y la catástrofe barroca, para ponerlo en términos de Agamben o de Benjamin, ¿cierto? O como lo puso Magdalena misma, ¿no? La diferencia entre catástrofe y excepción. Muy importante, yo creo que precisamente pusiste atención en la parte final, cuando yo hablo de dos suspensiones, digamos, ¿no? De la misma forma como hablo de dos catástrofes permanentemente, hablo del paréntesis, ¿cierto? Soberano, y hablo de la suspensión de ese paréntesis soberano como una epogea invertida. Esa epogea invertida lo que es como el paréntesis invertido, ¿no? ¿Se acuerdan? La figura de Husserl, la epogea husserliana, que es poner el sentido, la actitud natural o el sentido común en paréntesis para relacionarse estrictamente con la configuración del ego trascendental en su búsqueda racional, en su intuición o a percepción trascendental de los conceptos puros del entendimiento, ¿verdad? Lo que hace esta epogea invertida es que pone al ego trascendental adentro y se abre ese mundo hacia a lo que estábamos llamando en la obra anterior lo profano. Entonces, claro, hay un concepto de soberanía que responde a la operación que la filosofía intenta, que es permanente epogea, versus ese otro concepto de suspensión que consiste precisamente en suspender la suspensión que hace la filosofía para abrirse hacia la cuestión más promiscua, si ustedes quieren, de la historia. De ahí entonces totalmente de acuerdo con el doble registro de la suspensión y por supuesto con algo que está tramado en el libro, es que el libro podría ser leído perfectamente como un comentario criollo chileno de las tesis del concepto de historia de la Iglesia, ¿no? Como si cada capítulo fuera una glosa de las ideas centrales del concepto de historia, ¿no? Guillermo abre un campo que me parece extraordinariamente relevante, que es precisamente la figura del cuerpo plebeyo pensada más allá de Kantorowicz, porque sería la figura de pensar más allá de no solo del archivo básicamente germano-británico de Kantorowicz, sino precisamente porque Kantorowicz sigue pensando en la geminación en términos eclesiásticos, cuando de lo que se trataría de la pregunta por la proliferación pagana, digamos, ¿no? Es decir, lo que Edith Sander llama la constitución de la ciencia de la carne o el cuerpo plebeyo, ¿cierto? Pero además pensar ese cuerpo plebeyo ya no identificado con la figura regicida, de ahí que estábamos hablando de Headlet's Republic, que es un libro reciente que se hace sobre Bataille a propósito, ¿no? Y de cómo Bataille se diferencia en su lectura del sacrificio, en su disputa con Hegel y con toda la dialéctica de la mujer esclavo, cómo Bataille se diferencia en su crítica del problema del sacrificio, de la muerte y el soberano, ¿cierto? Se diferencia no solo de Kojève, ¿cierto? A propósito de
Gerardito, digamos, ¿no? Sino que se diferencia de la tradición de violencia republicana partisana que surge con Robespierre y que llega como punto máximo a Sorel y la teoría de la huelga general, ¿no? Entonces ahí me parece que Theatre Republic habría la posibilidad de una figuración que está más allá todavía del caput o del capit del que estábamos hablando. Y me hizo recordar, por cierto, también la figura del autómata en el Antiedipo, ¿cierto? Independiente de que ese libro se lo criticaron los mismos autores, que son D&G, que no es Dolce Gabbana, así como que no eran Dolce Gabbana. Pensé que eran los mismos Dolce Gabbana y Les Guattari, digamos. Pero es un libro que ellos critican por su hiperproductivismo deseante, etcétera, etcétera, porque todavía pertenece a una imaginación fabril del inconsciente, ¿cierto? Pero es un libro fundamental en términos de que anticipa la tesis ranceriana respecto al papel de la filosofía como anterior a la articulación capitalista en la extracción y explotación de la plusvalía, ¿no? Porque lo que dice Deleuze Guattari en este lugar es que incluso antes la filosofía es el Estado mismo, el que territorializando los cuerpos, hablábamos de, a propósito de cómo empezó nuestra conversación, del terror anal, digamos, ¿no? A partir de infringir el terror anal, rearticula brutalmente, digamos, toda esta economía corpórea. Terror anal es prostático. Es totalmente prostático, no prostético, exactamente. Pero ¿qué pasa con esta reunión? Como la ñaca vamos igual. Sí, a propósito, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa es que en este caso soy yo el que está haciendo la broma, ¿no? Yo creo que Mabel estaba totalmente escandalizada. Después me mandó un mensaje que me dijo, muy simpática la gente, de todas maneras quedé un poco asustada, tenemos que hablar. Yo creo que esa sería la definición de terror real. Fundamental, sobre todo porque en ese intrarregno y toda la incorporación de lo marrano es posible leer una vieja tesis por cierto de Villecaña, antes de que se constituya en fundamentación de la razón imperial española, la importancia histórica del hebraísmo en el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Primero por implicar un principio heterogéneo con respecto a la configuración de una filosofía política europea, la incorporación del texto clásico romano, digamos, ¿no? Y segundo, bueno, por todo lo que significa eso en términos de pensar hoy en día más allá de las figuras del poder del Estado, ¿no? Entonces sí, yo totalmente de acuerdo con eso. De hecho, en un sentido similar pero distinto, porque claro, yo no hago ese tipo de investigación obviamente, no me siento en competencia de esta investigación, aunque sí me quedé muy interesado con Juan de Segovia y con Alonso de Cartagena, etc. Pero lo último que estoy pensando es precisamente esa misma figura de descomposición del cuerpo orgánico del rey, digamos, no solo ya en el teatro shakespeariano, donde lo analiza Cantorov, o por ejemplo en el Teatro del Mundo, en La vida de sueños, ¿sí? Sino también en un autor argentino contemporáneo, ¿cierto?, que es Osvaldo Lamborghini, ¿no? Y que lo retomo precisamente después de trabajar con la figura, con toda la imaginación caribeña, particularmente cubana, ¿cierto?, que es no antropomórfica, que es la figuración barroca, ¿no? Ahí me interesa mucho esa figura, ¿no? Después, Charles, ¿me salté alguien? No. Bueno, no está Juan de Segovia acá, ¿no? No. Charles, yo creo que Charles me plantea la observación más fuerte, digamos, o la que me requeriría mayor, con mucha incomodidad lo digo, me requiere mayor explicitación conceptual, ¿no? Primero porque obviamente esto exige que yo me distancie fuertemente del libro Por hegemonía de mi querido amigo John Wesley Murray. Son gestos totalmente distintos. Yo creo que el libro extraordinario de Wesley Murray habla por sí solo. Lo que yo podría decir es que el mío no tiene como intención restituir ninguna lógica del afecto. De hecho, yo lo podría hacer sin ningún problema, pero esto requeriría más elaboración y yo no tengo ningún problema en elaborarlo y escribirlo directamente, pero a mí me parece que el libro de John Wesley Murray, a pesar de todos los desplazamientos teóricos y políticos, sigue preso de una teoría antropológica de la afección. Afección, del afecto. Del afecto. Sí, sigue preso de una teoría antropológica del afecto y de un antropocentrismo del afecto que está marcado fuertemente por su cruce particular entre Deleuze y Bourdieu, etc., ¿no? Entonces yo me distinguiría de eso, aunque yo respeto mucho el trabajo de John Wesley Murray, con un colega, un amigo, etc., pero yo, sin atacar el libro de él, defendería el problema que está aquí en cuestión, que es precisamente hasta qué punto la restitución, hasta qué punto la sustracción con respecto de la lógica de la representación incorpora una especie de residuo que resustancializa el debate. O para ponerlo en términos, hasta qué punto lo que ofrece tu desconstrucción de la representación, sería tu observación, no nos remite todavía a una teoría de la autenticidad o de lo que está ahí, ¿cierto?, a la espera. Y me parece una objeción absolutamente válida, sobre todo porque está relacionada con la ambigüedad del concepto de alasemia, ¿cierto?, que no tiene que ver con ninguna especie de núcleo irreductible,
¿cierto?, trascendental, sino que tiene que ver precisamente con la relación entre psicoanálisis y fenomenología, que es lo que rigurosamente está en juego ahí. Lo que está en juego en el psicoanálisis como lectura indirecta de la sintomatología es precisamente la posibilidad de elaborar una crítica literaria del síntoma, que está más allá de la lectura intencionada, que es la que caracteriza la gran crítica literaria latinoamericana. Ahora, eso requiere varias elaboraciones de por medio, y yo estoy totalmente de acuerdo que ese es un problema muy interesante de discutir, sobre todo porque lo que yo diría es que mi libro no es una crítica de la representación. Eso es un rendimiento secundario. Es más, yo lo diría así, y esto puede sonar un poquito complicado, yo diría que no hay política sin representación. No hay política sin representación. O sea, yo no tendría ningún tipo de fantasía con la posrepresentación o con, ¿cierto? Porque a mí me parece que, incluso me parece muy bien, muy sugerente y muy irónico el que te hayas acordado de Kuch cuando lees la diferencia entre ser y estar en Marchand, porque es la primera impresión que tengo yo. Claro, por supuesto, ese estar latinoamericano que constituye un diferir que se verifica esencialmente en una historia que no está contenida en el archivo occidental, etc. Pero eso es Kuch. No, Marchand lo que dice es esa diferencia entre ser y estar, que le da un cierto privilegio a la lengua del libro, ¿cierto? Es lo que permite plantear la hermandad entre marranos, ¿cierto?, y latinoamericanos. Ahora, todavía me parece que sigue siendo ambiguo el problema en Marchand. De todas maneras, yo no tengo por qué defender a Marchand. Me parece que la formulación de Marchand es suficientemente crítica para desbaratar toda la pretensión de colonial. Sin embargo, a mí me parece que en el capítulo siguiente, cuando yo leo a Agents, Andrés Agents, que es un chileno que critica fuertemente a Marchand, creo que ahí es donde llega el momento, y hay una nota de página muy importante para mí, que es donde citó Alberto, ahí es donde se juega algo fundamental. Porque ya no estamos hablando en la propuesta marchantiana de la alasenia, como ese residuo no visto, digamos, invisible, digamos, ¿no?, que nos restituye una cierta economía de la representación, sino que estamos hablando estrictamente a una pura política de la representación. Todo es política de la representación, rigurosamente. La disputa con Marchand y con su énfasis de la gran poesía latinoamericana que hace Agent es precisamente no porque Marchand no hable de la poesía indígena, andina, pues eso sería un reclamo postcolonial ingenuo, sino porque no solo no habla, no solo concibe el castellano como el estado natural de la expresión poética latinoamericana, sino porque además no se cuestiona la relación entre experiencia y concepto, que es precisamente lo que define la especificidad del poema, el que suspende el automatismo de la relación entre experiencia y categoría. Y de tal forma, al no hacer eso, sigue presentando el poema desde el punto de vista de una lectura convencional del sentido. Ahora, yo sé que ahí precisamente es donde tú planteas lo otro. Si no es una disputa por el sentido, ¿qué es? Es una disputa mística. No, siempre es una disputa por el sentido. Pero lo que hace Agents, para contestarle a Marchand, es que Agents muestra que la misma producción del sentido ya es históricamente intencionada. Entonces, lo que pasa ahí, ¿cierto?, es que estamos saliendo de la idea de no intención anacénica, trascendental o mística, y estamos llegando al problema político. Por eso yo digo, no hay política sin representación, ¿sí? Ahora, después, y ahí sí creo que tenemos una diferencia un poco más sustantiva, tú tienes una lectura del ready-made de Duchamp, donde hay una intencionalidad que hace posible denunciar la intencionalidad. Y yo tengo la lectura opuesta a esa. Y tu lectura, bastante sustentable, por supuesto, es la lectura que tiene Federico Galende, que en un texto espectacular que se llama Arte y modo de vida, o arte y trabajo, o arte y vida, hace una crítica a Duchamp como un hipervanguardista, que realiza la expropiación de la experiencia del mundo obrero, convirtiéndola en objeto de percepción estética, ¿cierto? Esa crítica de Federico, que está muy inteligente, etcétera, ¿no?, es una crítica que está dirigida a un texto fundamental en ese debate, que es el texto de Pablo Yersun, que se llama Anestética del Ready-Made, que es un libro más fundacional en la escena filosófica chilena, digamos, no latinoamericana, para evitar que Ramón diga que estoy extendiendo el imperialismo chileno, digamos. Es un libro fundamental por una cuestión muy sencilla, porque en ese libro lo que hace Oyersun, para ponerlo de manera muy, muy breve, es la diferencia entre el genio juguetón, que alguien más mencionó, me parece que Andy, ¿cierto? El genio juguetón, alguien mencionó, tú mencionaste el genio juguetón, ¿no? Y el genio maligno. El genio maligno es que, ¿se acuerdan de Descartes en las meditaciones filosóficas diciendo hay un genio maligno que se cuela en mi reflexión? Y el genio juguetón, que es la creatividad. Y entonces, lo que me interesa a mí es la diferencia entre el choice duchampiano y el genio juguetón, que está ejemplificado con la cabeza de Weil que hace Picasso, ¿no?, donde hay intencionalidad.
Eso nos remite a un concepto que me parece fundamental y que 3 o 4 personas lo nombraron, que es el concepto de montaje. Porque ese concepto de montaje nos lleva a una teoría de la significación que es más compleja que la simple teoría de la intencionalidad comunicativa. Sin renunciar al problema del sentido, estoy renunciando a una teoría específica del sentido articulado a través de la intención comunicativa. ¿Te das cuenta? Entonces eso me permite a mí entrar en relación con la lectura que hace Didi Huberman de Duchamp y con la lectura que hace Didi Huberman de Brecht y pensar el montaje como una teoría de la historia. Una teoría de la historia, donde no he renunciado al sentido, al contrario, he abierto la posibilidad de una traducción no convencional de experiencia histórica y sentido. En última instancia, lo que está en juego aquí, por cierto, es un cierto averroísmo que yo advierto en una simple línea al principio del libro. Un averroísmo que tiene que ver con un marranismo, por cierto, suponiendo que los marranos, por supuesto, que leyeron a Averroes y todo lo demás. De todas maneras, me parece que en tu observación hay mucho que seguir conversando, ¿no? Maimónides. Maimónides, por supuesto, claro, leyendo. Déjame ver. Andy, sí, ahí la relación cine-arte-política me parece fundamental, pero a mí me gusta, hiciste un recorrido general, pero la figura del kitsch me parece interesante porque el punto es que Ruiz tiene la habilidad, porque finalmente Ruiz lo que hace es que estudia melodrama y televisión en México, a propósito de estas conexiones impensadas, y se devuelve a Chile con técnicas melodramáticas, ¿no? Con el kitsch del culebrón, decía yo, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de esto? Que mientras la poética cinemática y la poética en general del tiempo de la UP está totalmente capturada con la épica redentiva del pueblo y después del golpe con la épica sacrificial de la víctima, Ruiz está haciendo melodrama cinemático, está haciendo el kitsch de la unidad popular. Entonces combina de manera maravillosa alta sofisticación teórica, como las películas Memorias de las Apariencias, etcétera, con este kitsch permanente, ¿no? Y entonces desplaza todo posible origen y reconocimiento comunitario. Entonces cuando se presenta Memorias de la Apariencia en el Teatro Olimpia, no, ni siquiera Memorias de la Apariencia, se presenta Diálogos de Exiliados en el Teatro Olimpia en Francia, ¿cierto? Se presenta esa película, Diálogo de Exiliados, una película además que desmonta todo el mito sacrificial de la comunidad del exilio, etc. Todo el mundo está enojado con Ruiz, y siempre lo estuvo. Porque hacía un cine que no tenía nada que ver con el cine épico, militante o con el cine sacrificial testimonial. Entonces ese lugar de incomodidad y esa combinación con lo kitsch daban infinitas posibilidades, ¿no? O sea, habría una serie de debates que me parecían interesantes poner en escena, ¿no? Después, por supuesto, también estaba pensando en la reflexión que hace sobre el kitsch Milan Kundera, ¿no? Pero lo hace precisamente contra la épica rusa, digamos, ¿cierto? Para mostrar el lado oscuro de la invasión a Checoslovaquia. Perdón, Sergio, déjame decir una cosa ahí que me lo dijo a mí Raúl Ruiz. Me dijo sobre el diálogo de exiliados, me dijo, ellos me acusan de traidor, pero ellos son todos unos ladrones. Claro, porque están haciendo lo que tú estabas llamando el negocio del tesoro chileno, el tesoro del golpe, el plus jusant de la catástrofe, ¿no? En un punto. Pero además, por sobre todas las cosas, porque ahí, y esto es muy delicado, aparte de la identificación afectiva que uno tiene con las víctimas de la dictadura, es cierto que la mayoría de los exiliados no son las víctimas históricos reales más afectadas. Porque en términos de historicidad de largo plazo, como dirían los bolivianos, ¿no? Claro, porque los bolivianos tienen esta idea de la memoria corta y la memoria larga, ¿no? O sea, ¿qué me vienen a hablar de moral y memoria corta si venimos hace 500 años con el mismo problema, ¿no? En términos de historicidad, la verdadera víctima de la dictadura no es el intelectual que se va al exilio, sino aquel que ni siquiera alcanza a calificar como intelectual de oposición y que sufre brutalmente las políticas represivas, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay una escena de... Y Ruiz, por supuesto, pone mucha atención a eso. Y lo otro es, por supuesto, Andy, que pusiste mucha atención en la forma en que hablan los chilenos, espectacular, ¿no? Porque el ejemplo que hace ahí es, viene una señora y le dice a otro, está lloviendo, ¿me puedo refugiar en su paraguas? Sí, por supuesto, refúgiese en mi paraguas. Y después de la gentileza, la señora lo mira y le dice, ¿usted es el Pepe Rojas de Mulchán? Le dice, no, yo no soy. ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué usted no ve el Pepe Rojas de Mulchán? Esa incoherencia espectacular, ¿no? Bueno, vamos a la parte más fuerte, digamos, Alberto. Que además cuando lee levanta la voz muy bien, ¿no? Es como Alberto Cortés cantando, ¿no? Sí, hay un problema con la formulación que es un problema mío. Cuando dice la única posibilidad de trascender este horizonte es una crítica a la economía política de la violencia.
La palabra única le da un énfasis absolutamente innecesario a la apuesta y deja sin explicar el concepto de crítica de la economía política de la violencia, que es todo el tema, digamos, ¿no? Entonces, claro, da la impresión de que supuestamente ahí se me cae algo, ¿cierto? Una especie de esencialismo o algo por el estilo, pero es precisamente el lugar de mayor fuerza del libro donde está su mayor debilidad, totalmente de acuerdo. Por eso la palabra crítica no alcanza, por eso la palabra... Hay un montón de metáforas: soberanía en suspenso, desistencia, sustracción, crítica a la representación, anasemia. Digamos que hay una especie de arquitectónica en negativo, donde ninguna funciona como una categoría definitiva, esa es su diferencia con la arquitectónica filosófica, pero precisamente por no funcionar no pueden evitar el que se constituyan como una especie de arquitectónica. Yo le llamaría constelación más benjaminianamente que kantianamente, le llamaría constelación de palabras problema más que de conceptos soluciones, ¿cierto? Y entonces totalmente de acuerdo con que precisamente es la debilidad del concepto de crítica, que sin crítica, voluntad sin voluntad o desistencia, si ustedes quieren, donde se juega todo. No tengo una solución para eso. No tengo una solución, no hay. La solución es, debemos inventar un lenguaje que esté ajeno a la metafísica, pero ya sabemos que eso es el delirio de Wittgenstein. Tú dices, única es un lapsus, pero Chas te podría decir, no, es un ejemplo de anasemia. Claro, o sea, claro, yo podría decir, única no es lo importante, sino economía política de la violencia, porque lo que está en economía política de la violencia no es economía política del capital en el sentido convencional marxista, sino la violencia constituida ahí como eje. Pero no quiero evadirme el problema, porque eso sería una hipótesis ad hoc. Lo que quiero es confrontar el problema y decir que todas estas categorías que no son categorías primero, sino son nociones, ¿cierto? Y precisamente en cuanto a nociones advierten de una imposibilidad de ir más allá. Entonces, es bonito que tú hayas preparado la figura francesa del je ne pas, porque precisamente es el título del libro maravilloso de Blanchot, ¿no? El paso no más allá, que es precisamente donde yo quiero pensar el libro. O sea, el libro no es una oferta teórica. Yo entiendo que la gente piensa que el libro es un libro de teoría. No es un libro de teoría. Es un libro que usa la teoría para hacer un problema, para poner en escena un problema. Pero es un libro que no quiere hacer teoría, porque hacer teoría es precisamente ofrecer el paso más allá, cuando en realidad de lo que se trata, el suspenso, consiste en el paso no más allá, ¿no? En evitar ese problema. Pero aparte de eso, hiciste otra parte de observaciones que son muy complejas, y me parece que la última es decisiva, ¿no? La diferencia entre ser y pensar es también la diferencia entre derecho y justicia, ¿no? A mí eso todavía me tiene... O sea, yo tengo que contar acá de qué se trata. Este libro lo hice a una mano, porque claro, hay gente que dice que hice el libro a 4 manos, ¿no? Este lo hice a una mano, y probablemente ustedes se habrán dado cuenta, lo hice con la mano izquierda, compañeros, pero porque con la otra mano estoy escribiendo un libro que es el fin de la filosofía política, como lo llamo yo pretenciosamente, Vértigo de la inmanencia, Soberanía en suspenso 2, donde lo que hago es entrar en relación de manera más decisiva con el horizonte de la filosofía del acontecimiento y con lo que presenta hoy día, ¿no? En Agamben, en Rancière, en Deleuze, en Foucault, etc., ¿no? Y entonces lo que yo diría ahí, por ejemplo, es que esta misma paradoja, que además es una paradoja que no me pertenece, ¿no? Esta misma paradoja es la que se expresa en el título del primer libro de Willy Thayer, importante, La crisis no moderna de la universidad moderna. O sea, ¿qué quiere decir la idea de crisis no moderna de la universidad moderna, ¿no? Y que esto aparece además ya decididamente en Jameson, en el famoso Jameson del postmodernismo, cuando dice que precisamente el problema del postmodernismo es que es una deshistorización radical de las categorías, de tal forma que ya no es posible una teoría de referencia a la que recurrir para traducir la situación crítica en la que estamos, ¿cierto? Y esto es, digamos, un poco el horizonte en el que estamos, ¿no? Porque no se trata de la crítica, como diría Willy en el último libro, tecnología de la crítica, es decir, como restitución de una tecnología o de un aparato conceptual que nos restituya un verosímil, sino que se trata precisamente de esa impotencia categorial de la que habla Jameson, pero no vivida desde el punto de vista de la nostalgia melancólica por la totalidad perdida, que es como la vive Jameson, y ahí mi diferencia, sino precisamente habitar en esa impotencia categorial como invitación a ese pensamiento. Es mucho más lo que hay que decir, pero yo estoy totalmente abierto a esa posibilidad de que hay frases, por supuesto, en el libro que se escapan. Tiene que ser así, además. ¿Sí? Tiene que ser así. Veamos. Carlos. Lo mismo, ¿no? El mismo problema me permite entonces entrar con tu presentación muy buena y con lo que enfatiza muy bien lo que es la figura de lo que hace posible un libro como este es inherentemente una crítica de la división universitaria del saber. Porque además, ustedes saben, este es un libro que leen los amigos, afortunadamente tengo puros amigos inteligentes, como ustedes, pero esto no es un libro que pueda ser inscrito ni en el discurso sociológico, ni en los estudios literarios, o sea, un libro que no tiene
Primero porque parte por una premisa fundamental, que la división universitaria del saber es el reflejo de la división del trabajo. De tal forma que una crítica de la división del trabajo es una crítica de la división universitaria del saber. Y por tanto, yo no tengo ningún tipo de pretensión transdisciplinaria o interdisciplinaria. No hay nada que me caiga peor que ese tipo de cosas. No hay nada que me caiga peor que ese tipo de cosas. No, lo que yo creo que está en juego, por primera vez para nosotros, pensadores de área, y particularmente pensadores de área latinoamericana o hispanoamericana, ¿cierto? Lo que está en juego es la posibilidad de un pensamiento geopolítico cuya vocación radical sea cuestionar la historia del ser en su disolución o en la disolución del vínculo con el pensar, es decir, en la posibilidad absoluta de divorciar este pensamiento geopolítico de la filosofía de la historia capital. Ahí me parece que es donde estamos, digamos, ¿no? Y bueno, tú también nombras la palabra montaje, y sobre todo porque la palabra montaje, lo que está en juego es, yo no sé si tan drásticamente, porque todavía estoy pensando en lo de Charles, si es simplemente la muerte de la intención, como diría Benjamin del prólogo epistemocrítico, o si es una especie de matización del concepto de intención, de lo que supone ese concepto burgués de intención, ese concepto finalmente husserliano, ¿no?, de la intención y la reducción, ¿cierto? Pero el montaje pareciera ser algo así como medio camino entre la no intención y la intencionalidad. En el fondo el debate que no está desarrollado ahí, pero que habría que desarrollar, es el debate con Andrés Claro, con su versión culturalista de la poética, en su famoso libro Las cantigas rotas, las vasijas rotas, ¿no? Y es con la recuperación del neocantismo cultural alemán, digamos, ¿no?, de los postkantianos alemanes, ¿cierto? La idea de la universalidad simbólica del poema. Y entonces, claro, también vuelves a la idea de las dos soberanías, con lo que ya me parece que habíamos estado en relación, estaba todo eso de acuerdo yo, no hay problema. Y Ramón, totalmente de acuerdo, hay una diferencia sustantiva entre Chile y México, y quizás el libro intenta, y posiblemente falla también, porque lo hace, yo creo que falla en esto realmente. O sea, el libro está escrito para decirle a Chile que Chile no es el mundo. Ese es el interés, ¿verdad? Yo no quiero mostrar que en la teoría del excepcionalismo chileno, la idea de que tenemos un pasado republicano y de que la recuperación y de que Chile es el caso ejemplar, hay un provincialismo brutal. Y ese provincialismo es casi fascista. Pero lo que intento hacer yo es tomar momentos decisivos de la discusión que envían el debate más allá de Chile. No, pero ese es mi punto. O sea, claro. Ese desmantelamiento del excepcionalismo chileno es lo que hace al libro legible desde México y reincorpora el discurso chileno como un discurso importante. Exacto. Para esta lectura desde acá. Exacto, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Se está poniendo fatal. Sí. Adelante. ¿Tú quieres que termine? Nos quedamos Se aquí juntan para las... siempre. No, pero tampoco Me quedan. vamos a salir. Me quedan dos observaciones, así que por favor. Tenemos galletas. Lo que yo diría es que sí, que efectivamente, claro, que un libro es un device, ¿no? Es un pretexto, que lo que viene después del libro es lo interesante, ¿no? Y lo que viene después del libro es que efectivamente esa apertura a las formas históricas de imaginación. Ahora, fíjense que yo alcanzo a entender la sospecha de Alberto cuando Alberto dice, bueno, ¿qué hacemos con la anasemia? O sea, lo que Alberto no ha querido decir por su gentileza esto, ¿no se te estará colando a ti un historicismo en tu crítica radical del historicismo al sostener la imaginación como un lugar que está por fuera, ¿cierto? Es un problema absolutamente delicado, porque primero tendría que decir que no estoy sosteniendo la diferencia entre poesía o entre imaginación y derecho, o entre imaginación y violencia. De hecho, el título, que está articulado lingüísticamente de manera alfabética desde la izquierda a la derecha, etcétera, dice imaginación y violencia, pero lo que uno podría sostener es que no hay nada más violento que la imaginación. Entonces lo que está en juego ahí precisamente es evitar ese tipo de dicotomía, ¿cierto? Siempre estamos en el borde de caer en un cierto sustancialismo, una especie de cierta teoría. Y claro, cuando yo digo Averroes, estoy abriendo la discusión hacia un lugar que también puede ser cuestionado. No tengo una solución para eso, estoy ahí siempre a medio camino. Lo que hay que hacer ahí es trabajo deconstructivo, permanente trabajo deconstructivo, que si es que se puede usar esta palabra al lado de construcción, es el trabajo ético intelectual por excelencia, que es político por excelencia. De todas formas, que estoy totalmente abierto a las referencias bibliográficas y totalmente convencido de que efectivamente la poesía carece a pesar de la lectura crítica de la poesía, que los poetas no escriben con el propósito de escribir the long poem, pero que además the long poem latinoamericano cumplió una función específica,
que decae brutalmente no solo con el golpe de Estado chileno, sino con el fin del boom. Es decir, que el metatexto, ¿sí? y la mito poética latinoamericana del boom y del long point llegan al mismo momento de agotamiento, sin que eso signifique que se terminó la literatura, digamos, sin que eso signifique lo que quisiera John Beverly, ¿no? Que estamos, ¿cierto?, después de la literatura en la verdad misma, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, totalmente de acuerdo. Y después, sí, pues, polemos, es mi palabra favorita. Sí. Außen und Deception, polemos. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, que es muy poco lo que tendría que decir porque está totalmente, sigo perfectamente tu sugerencia, estoy de acuerdo. También tú hablas de la idea de que hay más de una autosoberanía, de que hay un proceso. Hay una facticidad de la suspensión de la soberanía. Esa facticidad se llama intervención militar, se llama globalización, se llama mercado mundial, se llama Ciudad Juárez, ¿no? ¿Cierto? Como lo diría, ¿cierto?, la Rita Laura Segato, ¿no? Hay un momento de pudrición del cuerpo de la soberanía estatal, con una suspensión radical que está relacionada con la facticidad del capital. Esa facticidad del capital es lo que yo llamo nihilismo vocal. Cualquier respuesta a ese nihilismo vocal desde el punto de vista recuperativo, nostálgico, valorativo, de reconocimiento, etcétera, de la intención, etcétera, no hace sino abundar en el mismo nihilismo. Abastece, para decirlo en términos de Bulitay, abastece, criticando el nihilismo, abastece el nihilismo. ¿Cómo pensar ahí? ¿Cómo pensar ese paso no más allá, etcétera? Obviamente reconozco que la palabra crítica no es la más afortunada. Sin embargo, todavía no encuentro otra. Bueno, eso, así que muchas gracias, se pasaron.